Luis Caputo, gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ti. Bueno, hubo muchas repercusiones variadas, ¿no?, después de esta emisión del primer bono argentino a 100 años. ¿Por qué se tomó la decisión de salir a un plazo tan largo y tan inusual? Sí, hubo repercusiones variadas. Del lado más de los especialistas, del lado financiero, las repercusiones fueron buenísimas. Siempre tenés un costado político, eso ya lo he vivido por el lado de los holdouts. Iba por ahí al Congreso y me abrazaban y me decían gracias, qué bueno, qué buen arreglo y demás. Les ponían un micrófono y decían, bueno, el arreglo de los holdouts. O sea que hay, por supuesto, un componente político siempre. Y bueno, y como te decía antes, son temas muy específicos. Entonces, algunos, no digo por desconocimiento, pero hay que tener tal vez un grado de conocimiento alto para entender bien por qué se hacen las cosas. Y bueno, para eso estoy acá. Yo de este lado tengo que balancear monedas, plazos. Hoy Argentina se financia a tasas muy bajas en el muy corto plazo, al 2 3/4%, 2,75%, y nuestro plazo más largo era el 30 años, que tenías el rendimiento de los bonos aproximadamente en 7,15. Si fuera por tasa, uno diría, bueno, que se financie todo al 2 3/4 a 6 meses, un año, porque eso no está bueno, porque entonces lo único que hacemos es acumular vencimientos, más y más vencimientos, y si el año próximo o el otro pasara algo, te encontrás con que tenés que repagar un montón de deuda a la cual no tenés financiamiento. En general las crisis se producen cuando uno paga tasas altas en el corto plazo. Acá hicimos exactamente lo opuesto. Estamos en las tasas más bajas de nuestra historia y alargamos la devolución de esta plata a 100 años. Eso funciona exactamente al contrario de como dice la expresidente. Devolver 2.750 millones dentro de 100 años es el equivalente a devolver 100 millones de dólares hoy, ¿sí? Y a una tasa del 3,5%. Es decir, que esa deuda se termina obviamente licuando. Claro, esa deuda se termina licuando con el crecimiento. Entonces, esto funciona como en las economías de la casa, de la gente. O sea, la gente, uno no quiere que le venza toda la deuda al día siguiente. Vos querés ir pagando escalonadamente y entonces la pregunta es muy bien, ¿podría haber sido otro plazo? ¿Podría haber sido 30 años? Sí, podría haber sido 30 años, podría haber sido 20, podría haber sido, fue 100. Entonces la pregunta que te haces es, bueno, ¿cuánto más tuviste que pagar en vez de hacerlo en 30 años, hacerlo a 100 años? Bueno, tuvimos que pagar 0,75 más de lo que pagamos por 30 años, ¿sí? Eso para compararlo con México, por ejemplo, que muchos... Es el único país que ha emitido un título similar. Sí, México cuando sacó sus 100 años, lo sacó a 1% por encima de lo que cotizaba su bono de 30 años. O sea que el precio de nuestro bono en ese sentido fue mejor que el de México. Nosotros pudimos fijar el precio a 0,75 de lo que era el bono de 30 años. Y por otro lado, esto es básico y muy importante, hay que tener en cuenta que la tasa de financiamiento nuestra es la combinación de la tasa americana y la sobretasa argentina. Entonces, la tasa americana juega un rol muy importante también. Y cuando ganó Trump, se especulaba mucho que la tasa de largo plazo americana iba a subir mucho. Subió la de corto plazo y la de largo plazo bajó. Hubo, como se dice, un aplanamiento de la curva. Entonces, para mí, para nosotros, era fundamental también poder fijar en el tiempo esa tasa baja. Y esa tasa está hoy en los mínimos de los últimos casi 12 meses. Ahora, Argentina tiene como objetivo bajar la tasa de interés, esto está claro, ¿no? Bajar el riesgo país y confluir a lo que son niveles que se observan en la región. Brasil, bueno, ni hablar Chile o Perú. Hoy estamos con tasas bastante más altas.
¿No puede ser erróneo fijar una tasa del 7,9 cuando se están buscando tasas del 4,5 o 5 anual? Gran pregunta. A ver, uno tiene que mirar también de este lado el contexto histórico, ¿sí? Hoy tenemos tasas muy bajas en el mundo, la verdad, casi circunstancialmente. Un atentado en el 2001, la crisis del 2008, 2009. Entonces, ahora las crisis no duran por 100 años, ni por 50, ni por 30, ni 20. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más responsable? Decir, bueno, a ver, miremos un poquito más allá de estos últimos 10 años. ¿Qué era una tasa normal de financiamiento antes para Estados Unidos? No me remonto 100 años, digo, ¿cuál era la tasa de financiamiento de Estados Unidos en los 90? ¿Sí? La tasa de largo plazo de Estados Unidos en los años 90 estuvo entre 7 y 9%, la de Estados Unidos. Es decir, que nosotros hoy, Argentina, a un año de haber salido del default, nos estamos financiando a la misma tasa que se financiaba Estados Unidos en los años 90. Difícil creer que eso está mal. Ahora, vos me decís, ¿puede ser un poco más baja en el futuro? Claro, no, de hecho trabajamos para eso, pero yo tomo las decisiones con el diario del viernes. Entonces yo tengo que ser cauto, tener el 1% de nuestra deuda, 2.750 millones, a 100 años, habiendo pagado solamente 0,75 por el bono de 30 años, es algo espectacular, lejos de ser malo. Pateamos el vencimiento, la devolución de esto por 70 años, ¿sí? Pagando solamente 0,75 adicional. Ahora hay que seguir haciendo la tarea de qué es lo importante para bajar el riesgo país. Bueno, cumplir las metas fiscales, seguir bajando la inflación, que la economía crezca, precisamente todo lo que está pasando este año, ¿sí? Obviamente vamos a cumplir con las metas fiscales, la inflación está claramente a la baja, la economía está recuperando, va a crecer este año entre 2,5 y 3, entonces eso es lo importante y por supuesto tenemos que seguir, eso es lo que tenemos que seguir haciendo para que baje el riesgo país. ¿Por qué no hubo presentación de este bono? Se colocó prácticamente, no voy a decir entre gallos y medianoche, pero fue muy sorpresivo. Se anunció en el momento que se colocaba y no hubo ningún tipo de roadshow ni de gira de los funcionarios Totalmente. Para presentarlo, como se suele hacer con este tipo de colocaciones tan importantes. Correcto, eso es... A ver, cuando vos ya es producto de haber recuperado la credibilidad y la confianza con los inversores. Primero, con los inversores tenemos un diálogo relativamente fluido. Entonces están al tanto de los números, están al tanto del programa financiero, están al tanto de los números de la economía, todo. Entonces, por un lado, cuando ya restableces ese nivel de confianza, no es necesario hacer un roadshow. Bastó con hacer un conference call a la mañana, donde participaron más de 100 inversores. Nicolás habló de la parte de los números económicos, yo hablé de la parte financiera, y después ya pudimos ir. Y después hay una razón además estratégica. ¿Cuál es, Pablo? Te dije recién que este bono de 100 años se fijaba el precio en función del bono de 30 años. Entonces, si nosotros vamos a hacer un roadshow tradicional de 2-3 días, ¿sí? Inevitablemente le doy tiempo a los inversores para que vendan el bono de 30 años, que lo que hace que la tasa de ese bono suba, y entonces el precio mío del bono a 100 años termina siendo peor para el país. Al hacerlo rápidamente no doy tiempo a la especulación, ¿se entiende? Entonces la tasa era la del bono ese día. Si yo estoy 3 días haciendo marketing de este bono, durante esos 3 días me suben la tasa del bono de 30 años de 7,15 a 7,50. Y entonces yo tengo ahora que hacer el precio del nuevo bono, en vez de tomando de referencia 7,15, tomando de referencia 7,50. Entonces con eso y habiéndolo también hecho a un precio mejor de lo que fue lo de México, y ahorramos por lo menos 50 puntos básicos. También se mencionó que el bono fue comprado por unos pocos inversores que hicieron el acuerdo directo con el Ministerio de Finanzas. ¿En cuánto, más o menos, no sé si es una cifra pública, pero cuántos inversores compraron este Nada título? más alejado de la realidad que eso. No hubo ninguna orden relevante en el libro.
de la conferencia participaron más de 100 fondos y de la colocación probablemente 200. Y no hubo ni siquiera una orden que te diría que haya sido relevante, como sí ha habido en otras colocaciones. O sea, fue una colocación muy atomizada. Totalmente atomizada. Siempre tratamos de colocarlo en aquellos inversores que sabemos son inversores de largo plazo. Colocamos mucho menos, una porción muy baja a fondos de cobertura, apenas un 10%. Colocamos más en lo que son los fondos que suelen invertir a largo plazo. O sea, que se lo quedan ese bono, no, sí, no que ser, sí, gente que ha comprado la historia y se lo queda. Gente, obviamente, que también cree que se van a cumplir las metas fiscales, que aprueban todo lo que hemos estado haciendo, que no tienen ningún problema con el famoso gradualismo, lo entienden perfectamente y les parece razonable. Las críticas por este título se mezclan con otras que señalan el alto endeudamiento en el que está incurriendo la Argentina. ¿Cómo estamos en materia de deuda? Es un tema permanente, no te lo explica mucho, pero permanentemente... Otro gran mito, me alegro que me lo preguntes. Nosotros, como siempre digo, hemos decidido una convergencia hacia el equilibrio fiscal. Está claro que tenemos que llegar a un equilibrio fiscal, pero hemos decidido hacerlo de manera gradual. ¿Por qué? Esencialmente por dos razones. Una, porque hay una realidad social del país que no podemos ignorar. Heredamos 30% de pobreza, un montón de gente que le cuesta llegar a fin de mes. Esa es una realidad social que no la puedes ignorar. Y la otra razón, porque tenemos financiamiento ahora. Podemos financiar esa transición. Ahora bien, las dos preguntas que surgen una vez que decís que lo podemos financiar es, perfecto, Luis, ¿a qué tasa? ¿Y a cuánto va a llegar el nivel de deuda cuando converjamos al equilibrio fiscal? Bueno, lo estamos financiando a las tasas más bajas de nuestra historia. Argentina nunca se financió a estas tasas. El costo promedio de nuestro financiamiento este año, de lo que va del año, que la mayoría de las colocaciones han sido en dólares, desde el ETES hasta los bonos de enero y el bono de ayer, es 4,80. 4,80 es una tercera parte de lo que se financiaba a alguno de los que he escuchado criticar, que le pagaba 15% a Venezuela, ¿no? Según él en su momento, me lo dijo a mí personalmente, mandado por debido. Bueno, ahora tenemos la suerte de que debido ya no está más, que financiamiento tenemos, y tenemos a un tercio de lo que se financiaban ellos. Entonces, te decía, ahora, ¿a cuánto va a llegar la deuda una vez que alcancemos el equilibrio? Esa es la otra pregunta. Muy bien, las tasas más bajas por un lado, ¿y cuánto va a ser el tamaño? Eso típicamente, para que la gente entienda, se mide tamaño de la deuda como porcentaje de Producto Bruto, como porcentaje de tu riqueza, digamos. ¿Cómo se puede medir la deuda de la gente y demás? Bien, para el momento que nosotros hayamos llegado al equilibrio fiscal, vamos a tener una deuda que va a ser la mitad de lo que tiene Brasil hoy, ¿sí? Y no nos estamos comparando con un país que tiene una tasa del 20%. Brasil tiene una tasa todavía 1% más baja que la nuestra. Bueno, cuando lleguemos al equilibrio, vamos a tener la mitad del ratio de deuda sobre producto que tiene Brasil hoy. Entonces, esto no es discutible, esto es matemático. Déjame que te ponga un ejemplo futbolístico. Es como que hoy me acuerdo hace 2 semanas, muchos cuestionaban que si Boca salía campeón, ¿sí? Me hubiera encantado, pero lamentablemente no fue el caso. Bueno, vos podés discutir si Boca iba a salir campeón o no, porque decías, bueno, no creo que va a ganar los próximos partidos. Ahora, iba primero. Hay algo que es matemático. Si ganaba todos los partidos, salía campeón. Punto. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros cumplimos las metas fiscales, ¿sí?, llegamos a ese nivel de deuda sobre producto. Entonces, esto no es opinable, es así. Entonces, si querés opinar, si vamos a cumplir las metas. Vos decís, bueno, yo creo que Macri es un loco populista que no va a cumplir las metas. Bueno, obviamente no es el caso, las metas las vamos a cumplir y obviamente el mercado también cree que las metas las vamos a cumplir. Porque, a ver, esta gente no opina, esta gente pone la plata. Entonces, la cuentita de a cuánto va a llegar el nivel de deuda, créeme que la hacen todos, ¿sí? Entonces, obviamente, si la hacen es por dos cosas.
si los compran los bonos es porque saben que evidentemente vamos a llegar a este ratio de deuda que te digo y porque obviamente creen que vamos a cumplir las metas fiscales. Ahora, si hay gente que no lo cree, bueno, eso sí es opinable. ¿Tomó en cuenta, ministro, el impacto político, más allá de decir, bueno, esta operación financiera fue muy buena, ¿no? Que eso también es opinable, pero es claramente la postura del gobierno, si no, sí, no lo hubieran hecho. Y la cuestión política, porque estábamos justo antes de un acto del partido de oposición, de Frente para la Victoria, hablaba la expresidenta, uno dice, ¿por qué le sirvieron en bandeja a la oposición este argumento? Sí, no, definitivamente, o sea, a ver, está bueno también aclarar esto. No tiene ningún enfoque político. Se habla de un año electoral y de especulación con respecto a esto. Digo, el presidente en un año electoral subió tarifas. En un año electoral hicimos este bono de 100 años a sabiendas de que obviamente algunos iban a saltar, porque es fácil salir a vender el cuentito de estamos endeudando cuando como lo acabo de explicar, es exactamente lo opuesto. Pero el cuentito es fácil hacerlo. Entonces, yo si de algún lado veo especulación política, lo veo del lado de la oposición, porque el año pasado el Congreso funcionaba, este año no, y no es por nosotros. Entonces, digo, especulación política la hay, lamentablemente es de la oposición. Después de la colocación de este bono surgió una noticia que pegó, ¿no?, en los mercados, sobre todo en las acciones, que es la decisión de Morgan Stanley de no ascender a la Argentina, no hablando de fútbol, de mercado fronterizo emergente. Sí. ¿Es algo que sorprendió también aquí en el Ministerio? ¿Es algo que puede incluso complicar los planes de financiamiento para el segundo semestre? A ver, a mí sí algo me sorprendió, y algunos periodistas son testigos porque tuvimos una charla ayer a la tarde, mucho antes, anteayer a la tarde, perdón. Antes de que se conocieran. Sí, mucho antes. Ya me sorprendió el revuelo que que habían armado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque Morgan Stanley no es una calificadora de riesgo, es un banco que elabora un índice de acciones. Nada tiene que ver con el mercado de bonos, ¿sí? Podría hacerme el canchero y decirte, sí, me vi venir que, y entonces lo hice antes. No tiene nada que ver, y se lo dije a los periodistas en ese momento. Son dos mercados que van por carriles separados. Los fondos tienen sus propios análisis. Nadie está pensando en si Morgan Stanley incluye o no en el mercado de acciones esto. De hecho, se confirmó. Hoy, a pesar de la baja en las acciones por la noticia esta, el mercado de bonos casi ni se movió. El bono que nosotros colocamos está al mismo precio, es más, subió 25 centavos. No tuvo ningún impacto por el lado del financiamiento. Sí tuvo impacto por el lado de las acciones, porque ahí sí, naturalmente, había más expectativa de que este upgrade, digamos, se iba a dar. Yo también pensaba que se iba a dar, honestamente. Y cuando lees un poco la explicación del banco, en realidad reconoce todos los méritos y lo único que de alguna manera pide es más tiempo, porque de alguna manera tienen no digo el temor, pero el signo de pregunta de ¿y si Cristina vuelve? Entonces dice, bueno, sería más prudente esperar a las elecciones, a ver cómo salen las elecciones, erradicar el eventual problema y entonces confirmar que estos cambios se van a mantener. Digamos, yo más allá de si estás de acuerdo o no, eso es el razonamiento. Pero sí, yo esperaba que lo iban a hacer, pero no tenía relación esto con la colocación del bono. En ningún momento especulamos con esto en la colocación del bono. Y tampoco los inversores, porque te imaginas que de vuelta son todos inversores profesionales, que si no alguno me hubiera dicho, che, Luis, ¿y por qué no esperamos mejor a mañana a ver si se da esto? No, nadie lo dijo, hubo 10.000 millones de dólares en ofertas, lo cual te confirma lo que te estoy diciendo, no había especulación con esto. Para ir cerrando, el primer semestre fue movido, fue intenso en materia de financiamiento, de búsqueda de
de plata en los mercados. El segundo semestre también va a ser tan intenso, ya se cubrieron buena parte de las necesidades del año, ¿cómo sigue? El segundo trimestre es mucho más tranquilo. El primer semestre, bueno, un poco lo que hablábamos antes. Uno tiene que acá ser responsable, cauto, ¿sí? A mí no me corresponde hacer el trabajo que yo hacía antes de alguna manera, no digo, bueno, tratar de descifrar para dónde van a ir los mercados, apostar si van para un lado o para el otro. Yo acá tengo que hacer lo que es fiscalmente y lo que es más responsable para el país. Cuando ganó Trump, la realidad es que el escenario de tasas no se sabía. Entonces, ¿qué era lo más prudente? Y lo más prudente era asegurar la mayor cantidad de financiamiento posible en la primera parte del año, ¿sí? Más allá de que después las tasas bajaran o no. Uno de vuelta toma las decisiones con el diario del viernes, entonces yo tengo que hacer eso. Después, si las tasas bajan, mejor, porque si nosotros hacemos las cosas bien, cumplimos nuestras metas, la economía crece, la inflación baja y encima la tasa americana no sube o baja, bueno, espectacular. Pero eso no lo sabemos, es hacer futurología. Yo tengo 30 años de mercado financiero y no lo sé, con lo cual no tengo problema en reconocerlo, pero es así. Entonces tengo que hacer lo que es más prudente. Lo que es más prudente era eso. Entonces en los primeros 6 meses cubrimos la mayor parte del plan financiero. Ahora quedan para cubrir 2.650 millones en los mercados internacionales en diferentes monedas, en otras monedas que no sea dólar, también para diversificar, y quedan por cubrir 3.000 millones equivalentes de dólares de bonos del mercado local, que podrán ser pesos, dólares o una combinación. Pero también una cosa que no he dicho que me gustaría resaltar, cuando hablamos muchos hablan de la carga financiera. No solo estamos con el hecho de que estamos en las tasas más bajas de nuestra historia, 4,80 de promedio, también es importantísimo remarcar que 3 de cada 4 veces que estamos emitiendo bonos, ¿sí?, es para refinanciar bonos, es para refinanciar bonos que vienen a una tasa mucho más alta. Entonces, el caso este año de los Bonar, que con mucha gente conoce, ¿sí?, vencieron esos bonos que venían a una tasa del 7 y pico. Bueno, la pudimos reemplazar por bonos en promedio a una tasa del 4 y pico. Entonces, dado que 3 de cada 4 veces estamos refinanciando deuda heredada, vieja, mucha reconocida, otra no, que estaba metida debajo de la alfombra, por todos lados, hacíamos así y aparecía deuda. Así es fácil también no tener deuda, ¿no? Si no vas a pagar por ningún lado, bueno, sí, es más fácil, claramente, pero no es muy duradero. Entonces, al refinanciar esto por intereses mucho más bajos, estamos reduciendo fuertemente la carga financiera, ¿sí? Entonces, todo esto hace que nuestras metas fiscales sean absolutamente compatibles con nuestro nivel de endeudamiento. Acá no hay ningún tema. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando para llegar al equilibrio fiscal, para cumplir nuestras metas fiscales, para seguir bajando la inflación y para lograr que la economía crezca. De vuelta, todo lo que este año se está verificando. Entonces, si Dios quiere, las cosas van a continuar saliendo bien. Nosotros tenemos el compromiso de ir por eso. El presidente y todos los ministros son los número uno, todos saben cómo funciona esto, no hay espacio para no cumplir. Sí, a uno le gustaría, uno escucha de estas emisiones de deuda, ¿no?, y tan largas sobre todo, que no vaya todo a gasto corriente. Sí, bueno, para que esta plata no sea para pagar sueldos de la administración pública, pero bueno, claramente tal cual, como decís. Claro, te obliga a eso, es exactamente. ¿Qué es lo que hace falta? Que haya más inversión privada para que el Estado no tenga que poner tanto dinero en obra pública, por ejemplo, bueno, es algo en lo que se está empezando a... Es exactamente como decís. A ver, de vuelta, no es que esto va a gastos corrientes. Como parte del presupuesto nosotros tenemos un poco más de 2 puntos en gastos de capital, en inversión en infraestructura, que ahora claramente se ve además en la calle, ¿no? Trenes por todos lados, pavimentación,
agua, saneamiento, un montón de obras que la gente ya claramente las ve y las percibe. Ahora, como decimos siempre, muchos de estos objetivos o sea, no se pueden cumplir todos juntos. Hay gente, ayer escuchaba a un periodista que decía, hey, yo no me quiero endeudar más. Bueno, bárbaro. La gente no se quiere endeudar más. Tampoco quiere que el Banco Central imprima, como hacía Cristina antes. Pero tampoco quieren ajuste, no quieren que subamos los impuestos, pero tampoco quieren bajar el gasto. De nada, no, inviertan en infraestructura. No le puede bajar a los jubilados. Bueno, magia no se puede hacer. O sea, entonces nosotros vamos por lo que es más racional. ¿Sí? Lo que es racional es esto que estamos planteando. Converjamos al equilibrio, converjamos gradualmente, lo podemos financiar. Tenemos un presidente de vuelta que, o sea, como diría como buen ingeniero, le gusta cumplir con todas las metas, no solo con esta. Le gusta cumplir con su palabra, desde lo que dijo en campaña, lo que hace, todo. Es el primero que sabe que tenemos y que vamos a cumplir las metas fiscales. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros nos manejemos con esas reglas, todo el mundo va a estar conforme y efectivamente vamos a llegar al objetivo del equilibrio fiscal, habiéndolo hecho de una manera gradual y habiéndolo hecho, digamos, lo mejor para la gente. Y eso es en lo que estamos. Y obviamente, invertir en infraestructura es uno de los pilares importantes. Pero de vuelta, para eso necesitamos financiamiento, no hay otra forma. Si el año que viene le ofrecen otro bono a 100 años, porque los inversores creen que es una buena opción, ¿ustedes lo elegirían? ¿Volverían a colocar otro bono? De vuelta, sí, o sea, ojalá pudiera ser el caso, pero ojalá pudiera ser incluso a tasas más bajas. Fíjate que es lo mismo que pasó con el 30 años. Nosotros cuando emitimos los bonos de abril del año pasado, ¿sí? También sabíamos que nosotros íbamos a lograr, y yo lo dije en su momento, sabíamos que íbamos a lograr bajar nuestro riesgo país. Pero igualmente, en ese momento, era lo más sano emitir a diferentes plazos. Yo no podía emitir todo a 5 años, si bien era la tasa a la que pagábamos menos. Entonces emitía a 5, a 10 y a 30. A 30 emitimos también 2.750, emitimos menos que a 5 y 10, ¿por qué? Porque también pensábamos que íbamos a lograr bajar esa tasa. Y efectivamente pasó. El 30 años lo emitimos más o menos a la misma tasa que ahora emitimos el 100 años. Ojalá dentro de un año pase lo mismo con el 100 años. El bono de 30 años bajó de esa tasa a 7 casi, de 7 octavos, de 7,875 a 7. Hoy emitimos prácticamente a la misma tasa del 100 años. Ojalá el año que viene lo podamos hacer a 7. Trabajamos para eso. Pasar las elecciones con éxito, mostrar cifras fiscales como las que estás hablando. Sí, el componente fiscal es clave. Nosotros reconocemos que tenemos un déficit alto, no somos onzos. Y de vuelta, sabemos cómo son las reglas del juego. O sea, tenemos un déficit alto que lo vamos a bajar y para eso definimos metas y las vamos a cumplir. Ahora bien, eso te diría que es lo más importante, es lo que los clientes, lo que los inversores más se enfocan. ¿Que las elecciones tienen que salir bien? Sí, por supuesto. De la misma manera que Morgan Stanley le preocupa que ganara Cristina, obviamente a los inversores es obvio, ¿no? Fíjate a la tasa que los financiaban a ellos antes, mejor dicho, ni lo financiaban. O sea, terminamos heredando un banco central absolutamente descapitalizado, sin reservas, con una inflación del 20 y pico, ¿por qué? Porque no te financiaban y entonces tenías que imprimir pesos, que lo único que hacía era generar inflación y generar pobreza. Bueno, nosotros revertimos eso, bajamos el costo de nuestro financiamiento casi un 7%. Entonces, cuando uno dice, todavía no estamos en los niveles de México, bueno, a ver, eso es como que, déjame decir otra. Sí, claro, es como que nosotros hubiéramos dicho a Donofrio, en su momento veníamos de la B, ganamos el campeonato, ganamos la Copa Libertadores y decíamos, Donofrio, perdimos contra el Barça. ¿Viste? Bueno, no será un poco mucho, ¿viste? México en los últimos 8 años nos sacó 20, porque ellos fueron para un lado, nosotros retrocedimos 15. Entonces, pretender después, a un año de haber salido del default, financiarte las tasas de México, bueno, es como medio absurdo.
Entonces, yo te diría al contrario, desde lo financiero se ha logrado un éxito fenomenal. Veníamos del 13 y pico y ahora estamos apenas a 1% de Brasil y 2% de México y compañía. Es un éxito fenomenal, único. Entonces, la credibilidad que ha generado el presidente Macri y su gestión es reconocida en todos lados, es una cosa única. Entonces, seguimos trabajando para eso, para bajar cada vez más el riesgo país, obviamente, porque eso reduce nuestra carga financiera, y estamos convencidos que en la medida que sigamos este camino lo vamos a lograr, como pasó durante todo este último año. Te digo, lo dijimos en su momento, en abril del año pasado, cuando emitimos los bonos. Acordate de vuelta porque vos sabés bien de esto. No había ninguna persona que no nos hubiera dicho, que no hubiera dicho que teníamos que pagarle a los holdouts con bonos a largo plazo. Déjame terminar con esto, porque con esto ya me hago un picnic. Decían que teníamos que pagarles con bonos a largo plazo al 13,5%, que era a lo que nos tomaban los bonos, ¿sí? En vez de eso, colocamos los bonos en el mercado y les pagamos en efectivo. Ahorramos casi 7.000 millones de dólares haciendo eso. Y los bonos siguieron apretando en tasa. Ahora, algunos de los que nos decían tienen que pagar en bonos a largo plazo, ahora dicen, al 13,5 le dicen, ¿y 7 y pico no será alto? Y bueno, mira, pongamos las cosas en perspectiva. No, ha habido una mejora fenomenal y ojalá siga mejorando cada día más.